Buenas tardes, mi nombre es Darwin Suárez. En esta ocasión voy a hablar sobre lo que son las transmisiones flexibles en la materia de elementos de máquinas 2. Las transmisiones flexibles se diseñaron debido a que había la necesidad de transmitir potencia, pero a grandes distancias. Entonces esto se podía hacer a través de rodillos, de cojinetes o de engranajes, pero el problema era que había que usar muchos elementos, ¿verdad? Dependiendo de la distancia, había que usar muchos elementos o elementos muy grandes, lo cual hacía que la máquina fuera pesada, tuviera vibraciones y eran muy costosos. Entonces, para eso fueron diseñadas entonces los elementos flexibles, que estos elementos flexibles se pueden clasificar en elementos de bandas, cadena, cables metálicos y ejes flexibles. Cuando hablamos de bandas, las bandas se pueden clasificar en cuatro tipos básicamente. Los cuatro tipos vienen siendo las bandas planas, las bandas redondas, las bandas en B y las bandas de sincronización. Estas bandas, las bandas en planas, son buenísimas para transmitir potencia, son una de las mejores que hay en el mercado debido a que tienen una alta eficiencia y muy buena utilidad. ¿Por qué? Bueno, porque esas bandas, como todo tipo de elementos, tienen sus ventajas y sus desventajas, donde las ventajas son que por ser planas no necesitan que la polea sea que tenga canal. También porque como lo dije anteriormente, tienen una alta eficiencia, no son ruidosas, además de que pueden tomar varias formas, es decir, a lo que me refiero es a que se pueden cruzar las correas para cambiar el sentido de rotación de los ejes, ¿verdad? Lo cual no se puede hacer con otro tipo de correa. Cuando hablamos de las correas redondas, al igual que las planas, son muy buenas para transmitir potencia debido a su forma. También se puede hacer cruzadas, se puede colocar cruzadas para cambiar el sentido. Esto quiere decir también que tanto las redondas como las planas pueden transmitir potencia en ambos lados, en cualquier lado pues, de la correa. Por ejemplo, cuando hablamos de una correa plana, ya puedes transmitir la potencia tanto arriba como abajo, a diferencia de las correas en B y las correas de sincronización, ya que ellas solamente transmiten potencia por un solo lado de la correa. Cuando hablamos de las correas en B, debido a su forma, lo cual hace que sea tenga un mayor espesor, son muy buenas para transmitir potencia, son excelentísimas para eso, pero lo que son las correas en B y las correas que he hablado anteriormente tienen lo que se llama deslizamiento, lo cual hace que no transmita el 100% de toda la potencia que le está generando. Bueno, por eso fueron inventadas entonces lo que son las correas de sincronización, que son simplemente correas tipo en B, pero vienen dentadas, es decir, hay un espacio entre diente y diente, el cual va a encajar junto con la correa, el engranaje. Lo que son las últimas tres que he hablado, lo que son las correas redondas, las correas en B y las correas de sincronización, tienden a tener una desventaja, la cual es que tienen que tener un canal, es decir, la polea tiene que ser mecanizada para que esta pueda funcionar. Pero cuando hablamos ya de lo que es la correa de sincronizada, ese tipo de correa es muy eficiente debido a que, por su forma, al igual que la de B, resiste a altas tensiones y transmite el 100% debido a que funciona como un engranaje. También tenemos otro tipo de clasificación de transmisiones flexibles o de elementos flexibles de transmisión, que vienen siendo las cadenas. Las cadenas normalmente son cadenas de rodillo, las cuales van a necesitar un eje o una polea tipo engranaje, es decir, que tenga que tener dientes. Estas correas
son muy buenas para transmitir, es decir, resisten altas tensiones, también resisten altas temperaturas y son muy buenas pues, para transmitir potencia. La desventaja de estas es que son ruidosas y pesadas. Normalmente con las bandas de las que estamos hablando todas son livianas, ¿verdad? Y también hay que tener en cuenta, algo que se me olvidaba decir, es que las correas planas pueden transmitir potencia a distancias bastante largas, a diferencia de las correas en B, que esas transmiten potencia en distancias relativamente cortas. Pues. Las cadenas tienden a transmitir potencia a altas distancias. El problema es que por su peso no tienen una gran eficiencia. Cuando hablamos ya de cables metálicos, los cables metálicos simplemente son tiras de alambre que vienen cubiertas por otro alambre, por el mismo alambre, pues, enrollado, la cual hace que lo cubra. Estos son buenísimos, son muy parecidos a lo que son las bandas redondas, solo que estas resisten mayores temperaturas, mayores tensiones, pero son muy, como lo dije, son muy parecidas a las bandas redondas. Igual necesitan que el engranaje, que la polea sea mecanizada, es decir, que tenga una canal. Y finalmente tenemos lo que son los ejes flexibles. Los ejes flexibles son muy parecidos a un eje normal, solo que este eje puede ser usado en esquinas, es decir, que puede ser doblado y aún así transmitir la potencia, ¿verdad? Estos ejes pueden transmitir potencia en una dirección o en varias direcciones. De eso va a depender cómo venga hecho. Normalmente los ejes flexibles son un mandril o una base, un núcleo hecho de acero, de alambre, y viene cubierto por varias capas de alambre, las cuales pueden ser, la primera puede ser de 4 y la última de 7, ¿verdad? Y dependiendo de cómo estén enrolladas estas capas de alambre, eso va a depender si transmiten varias direcciones o en una sola dirección. ¿Por qué? Porque si vienen enrolladas en la misma dirección, transmite a una sola dirección, la potencia se transmite en una sola dirección, y cuando vienen, por decirlo, entrelazadas, ella puede transmitir la potencia a varias direcciones. Ya cuando hablamos de lo que son los materiales necesarios para la fabricación de estos elementos, bueno, en las bandas normalmente son de tela. La tela proporciona la tensión, la resistencia a la tensión, y la goma normalmente viene recubierto de goma de caucho, que esa goma de caucho lo que hace es permite que la banda se adhiera a la polea y le permite también su flexibilidad. Cuando hablamos de las cadenas, lo que son las cadenas, los cables metálicos y los ejes flexibles, todos son de acero. Todos normalmente vienen hechos, son de acero. Ya cuando hablamos de lo que es la consideración que debe tener el diseñador a la hora de la selección de una cadena, de un elemento de transmisión flexible, lo que hace es tomar en cuenta las fuerzas a las que va a estar sometida, las tensiones, la temperatura, si no requiere, es decir, si es necesario el que no haya ruido, se tiene que tomar en cuenta el factor de seguridad, las distancias a las que van a estar sometidas la que se necesita transmitir la potencia, y lo que es también la eficiencia o la cantidad de potencia que se necesita transmitir. Bueno, eso fue todo por ahora. Espero que haya gustado mi